Saludos cordiales, mi nombre es Mercy Sánchez, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, sexto ciclo, asignatura Practicum 3, especialización Psicología. Voy a hablar de una de las técnicas más importantes y más utilizadas en el ámbito de la psicología, que se trata de la técnica entrevista psicológica. Es aquella que se basa en la relación entre dos o más personas donde una de ellas es el psicólogo profesional con ética profesional, donde obtiene información mediante la entrevista, que se interactúa entre la persona que solicita ayuda y el profesional que lo ofrece. Se trata de una técnica que puede ser utilizada para propósitos muy diversos. Dependiendo de la problemática y el propósito, a la entrevista puede ser estructurada, no estructurada, también puede ser abierta, de una manera u otra puede ser aplicada dependiendo de la problemática, ya que es una técnica que permite la producción de una historia o de un relato de vida, para conocer la opinión o obtener la información de una persona en particular, siendo la técnica más utilizada en entrevista grupal, en la que el grupo participa en algunos proyectos específicos, puesto que el informante son las personas claves sobre un determinado problema, ya sea en comunidad o en sociedad. Ya que es la confianza para expresar con el terapeuta, es una técnica muy usada y por su eficacia en la hora de obtener información complementaria, ya que su cercanía puede ser información mediante los gestos, posturas corporales, expresiones mediante la que se puede analizar el comportamiento del paciente o del entrevistado mediante la entrevista, ya que es una técnica que puede obtener información de diversas formas mediante su proceso. Su metodología se basa en el desarrollo de la entrevista que se distingue en la elección de las personas claves para entrevistar, preparar las preguntas que se llevará a cabo, citar al entrevistador tras contacto previo. Para información expuesta es importante que la entrevista no se convierta en la mera transmisión, sino en la información en que todo momento impliquemos a nuestro entrevistado, ya que esta técnica de evaluación mediante la entrevista nos ayuda a un desarrollo de un proyecto específico. También se utiliza recursos mediante este proceso que se basa en la relación, ya que se basa en la relación directa y el diálogo internacional entre el entrevistador y el entrevistado. Modalidades más utilizadas en esta entrevista psicológica depende de la problemática. Puede ser entrevista estructurada, formulación y secuencia de preguntas prefijas que ofrece mayor grado de control y fiabilidad en el proceso de datos, respondiendo en el esquema en un cuestionario. También tenemos la entrevista abierta, que se basa en preguntas que no se establecen previamente, aunque tienen finalidad determinada y respuestas libres, que se le puede dar al entrevistado.
de manera libre sus respuestas para poder tener información y recaudarlas mediante el proceso. Entrevista semiestructurada que no tiene una estructura tan rígida como las demás entrevistas, ya que se usa de acuerdo a la problemática. En la entrevista se puede utilizar las formas de acuerdo a la diversidad de problemáticas, ya que se basa también en objetivos y el pronóstico final mediante esta técnica. Cuando se trata en recaudar la información sobre el conjunto de manifestaciones que conforma la psicología en una persona, esto que se puede conocer, los procesos cognitivos, las sensaciones, las percepciones, las emociones, las actitudes e incluso el comportamiento del entrevistado. A partir de esto, uno de los objetivos específicos de la entrevista psicológica pueden ser muy diversos. De acuerdo a la problemática, se basa o se retiene de acuerdo a la información. A partir de ahí, realizar una intervención determinada y enfocarse y explorar en una experiencia o en particular o bien en la posible causa de alguna conducta o malestar determinado del entrevistado o de los participantes. Ese es el objetivo de la entrevista psicológica: recaudar la información y realizar una intervención determinada y enfocarse en explorar una experiencia en particular o bien en las posibles causas en la conducta o malestar del entrevistado con objetivos específicos psicológicos de conocer, enfocarse en la problemática existente para poder finalizar en una conclusión mediante la intervención de la entrevista psicológica, ya que es una técnica muy importante que ayuda en el desarrollo de un proyecto específico de fiabilidad de datos y esquema de un cuestionario mediante el proceso. Y al final el resumen que manifiesta la problemática de acuerdo a la información recaudada del entrevistado para obtener una conclusión final fiable mediante todo el proceso